pudo haber sido de otra manera, pero así fue. En este episodio de Así Fue, secretaria de la familia Susan Roy indicó que cuando inició sus funciones en la agencia había 9.914 referidos de posibles casos de maltrato infantil sin investigar. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico emite comunicado de prensa actualizando los datos sobre el maltrato de menores en Puerto Rico, presentando el perfil del maltrato de menores de Puerto Rico, Informe Interactivo 2018-2022. María, ¿cómo estás? Estamos aquí otra vez a ver cómo nos queda esto, que sea del agrado de todo el mundo y que podamos poner un granito de arena, que eso es lo que queremos y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Cómo sientes la experiencia ya? Pues mira, se va acostumbrando una y como el ambiente es tan agradable, los temas son tan necesarios. Uno siente como que un alivio de un compromiso social que como abogados debemos tener todo y como ciudadanos tenemos que tener todo de un Puerto Rico un tin mejor. María, hoy tenemos un tema que nos toca bien de cerca porque vamos a hablar un poco de maltrato de menores, del perfil de estos menores que son maltratados en Puerto Rico, porque pues son los casos que tú y yo de ordinario mayormente pues atendemos en los asuntos de familia. Y estábamos comentando que nos resultaba llamativo y significativo que la actual secretaria de la familia realiza estas expresiones de que en Puerto Rico habían sobre 9.000 casos de maltratos sin investigar. Y surge la reacción de la anterior secretaria planteando que no eran tal cosa como 9.000, que habían 3.000 y pico que estaban sin investigar y más de 6.000 ya asignados y pendientes de investigar. Y yo te traje a tu atención este asunto porque me parecía alarmante el hecho de que están todos, cuando no están asignados es que llega el referido, que puede ser por la línea anónima de servicios sociales, y siempre hay un supervisor que es quien recibe esa primera información, analiza el caso y es quien determina si lo va a referir a la UIE, que es esta unidad de emergencia, ¿verdad? La unidad de investigaciones de emergencia que está adscrita, obviamente, al Departamento de la Familia. Pero lo más que nos ha impresionado cuando estábamos hablando hace un ratito es que los números que se han dado no corresponden o se prestan para una interpretación y una conclusión que es totalmente incorrecta. En cuanto a los 9.400 por un lado y los 3.000 y pico por el otro lado, no es el orden que dijo la señora secretaria sobre cuál es la atención que se le está brindando a esos casos. La realidad es que los 9.400 y pico, 200 se les olvida el pico, ni siquiera han sido investigados. Sí, o sea, estos 9.914 casos no han sido investigados. Hay unos que no han sido asignados todavía a un supervisor para que evalúe si hay elementos para redirigirlos a esta unidad de emergencia, y hay otros que ya se identificaron que sí, los refieren a la unidad de la UIE, y la UIE no los ha investigado, y significa que si ya un supervisor determinó que aquí habían elementos que requerían investigar, aquí tenemos niños que pueden ser víctimas de maltrato físico, maltrato emocional, la negligencia en todas sus modalidades, y siguen entonces probablemente con el perpetrador de ese maltrato, porque hasta que no se investiga, el departamento no va a intervenir ni a remover a este menor ni a dar ninguna protección, ¿correcto? Así es, y resulta bien triste porque las estadísticas correctas revelan que en exceso del 60% de la violencia que vivimos en Puerto Rico, que es atinente a la ley 57, que es de la que estamos hablando, es intrafamiliar. Y eso lleva e hila con lo que estás diciendo correctísimamente, que tú no puedes dejar a un menor que va a ser objeto, o debería haber sido objeto ya, de investigación por estado y protección adecuada, en la misma vivienda donde tal vez estadísticamente es donde ha ocurrido el maltrato o la negligencia en todas sus modalidades, como bien dice, lo cual exacerba todavía más la premura
¿Para qué tenemos una unidad de investigaciones de emergencia? ¿Cuál es la emergencia? Si en realidad los casos no se atienden y los estamos dejando seguramente en una casa donde se está perpetrando o perpetuando o tapando una negligencia que el Estado viene a atender con una ley que está bien hecha, pero que cuando vamos al mundo vivo debería ser de otra manera. De hecho, hablando de esa cifra de 9,000, también tenemos el comunicado de prensa que emite el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, donde actualizan los datos sobre el maltrato de menores en Puerto Rico. Y si hay 9,000 casos sin investigar, ¿qué te parece que estos nuevos datos, lo que cubre el periodo del 2018 al 2022, indica que en Puerto Rico, en términos generales, más de 5,000 menores son maltratados anualmente? Actualmente, esa tasa de maltrato se puede estimar en 10 menores maltratados por cada 1,000 menores de 18 años residentes en Puerto Rico. Imagínate tú desde cuándo, si hay 9,000 casos, tienen que estar sin haberse investigado, porque para que si estamos hablando de que hay 9,000 cuando la actual secretaria de la familia asume el puesto, que como designada todavía no la habían confirmado, entiendo yo cuando hacen las expresiones, habían 9,000, eso tiene más de un año. Obvio colegir que no son 9,000 nada, que son un montón más, que engrosarían esa estadística, más el montón más que nunca están en ninguna estadística, los ninguneados de Puerto Rico, que son un montón, porque en Puerto Rico vivimos un ninguneo horrible, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué te parece a ti que la señora Roig, Susan Roig, que ya honorable, ya está confirmada, ya confirmadísima como secretaria de la familia? Así es, crea, yo tengo un problema con la gente, dice, vamos a sentarnos y a crear un panel. Yo creo que hay que dejar de sentarse, hay que empezar a levantarse. Sí, oye, sí, crea un panel Vamos a los componentes. Sí, con 3 ex secretarias del Departamento de la Familia. Crea un comité asesor con 3 pasadas secretarias. Y es curioso que, siendo este asunto de los 9,000 sin investigar, una de las ex secretarias a quien ella convoca para esta tarea es una pasada secretaria, Yanitzia Irizarry, que precisamente en su incumbencia la acusaron de haber archivado sobre 20,000 querellas sin investigar en el departamento. Entonces, si cuando estaban de incumbentes, tú dices, no pudieron resolver ese problema, ¿qué te hace pensar que a estas alturas y en este punto tienen algo que aportar? Bueno, yo creo que sí, ella sí pudo disponer. Lo puso en la gaveta, en la última gaveta del escritorio, y dijo, caso resuelto. Recordaremos tristemente en Puerto Rico, y obviamente no es lo mismo una escritura que un menor. Eso es un ser humano que está en crecimiento. Y tuvimos de momento, por legislación, por ley, todos los documentos que están pendientes en el registro, que eran un montón, el tráfico jurídico en Puerto Rico de propiedades, todos van a entrar. Y entraron así. Tú no puedes eliminar el problema deshaciéndote de él. El problema hay que atacarlo, hay que buscar la raíz. ¿Cómo va a componer una persona buscando resultados, cambios, haciendo acopio de su experiencia? Una persona que todos sabemos lo que ocurrió. Sabemos lo que ocurrió y que actualmente litiga casos de familia. Entonces, activísimamente. Ojo y cautela, porque me parece que hay que ser, ¿verdad?, cuidadoso, que tú tienes una abogada que litiga casos de esta naturaleza en la práctica activa legal, y entonces la tienes al lado de una secretaria de un comité asesor con todo lo que esa, ¿verdad?, mera apariencia puede ser. Oye, sin que estemos diciendo, ¿verdad?, o imputándole que vaya. Pero yo creo que aquí, si tú designas a una persona como secretaria de la familia, deberíamos partir de la premisa que entiende cuál es la política pública de la gobernadora, que fue parte de su programa de gobierno cuando hizo campaña, que está ahí para darle forma al plan de gobierno en ese renglón que diseñó la gobernadora Jennifer González, porque entonces pues no estabas apta, perdóname,
no estabas capaz, si necesitas crear un comité asesor para atraer secretarias, que vuelvo, me muero por saber cuál fue el super logro que tuvieron las 3 específicamente reclutadas, que amerita que estén ahí, porque el problema de los refuerzos a investigar, yo creo que es de toda la vida. Yo recuerdo un caso que yo tuve en Bayamón de este papá, que en el proceso de divorcio yo logro que le dejen la custodia a papá, que yo te estoy hablando hace poco, más de 10 años atrás, que tú sabes que en ese tiempo que a un padre le dieran una custodia, eso era un vía crucis. Le dan la custodia del menor y ¿qué pasó en el proceso? Mamá llama, le hace un referido por la línea anónima de servicios sociales, 2 años después lo llaman de la UIE, que tenían pendiente un referido de hacía 2 años atrás para investigar unas alegaciones. ¿Tú te imaginas si en efecto ese cliente que yo tenía hubiese estado incurriendo en una conducta de maltrato con su hijo? Pasaron 2 años. 2 años. Y como que para hacer el show, tú sabes, de que vamos a documentar, que vinimos, llamamos, ese muchacho y ese en esas alturas de la vida, en entrevistas, en investigaciones, cuando tú decías, ¿pero para qué? ¿Esto es pro forma? Nosotros tuvimos, es triste, ¿verdad? Pero la gente quizás va a entender mejor cuando uno le pone un ejemplo A, B. Nosotros tuvimos un caso, confidencialidad totalmente protegida, todavía no se ha acabado, pero va bien. Donde papá, yo consigo, mi oficina, consigue la custodia de ese menor, de 3 menores, 3 chiquirrinos, con una madre, pues por la razón que sea, no protectora, y que los incurrieron en unas conductas que no voy a entrar, pero que merecían que el Estado interviniese. Así lo hizo el Estado. Después de una pelea campal, nos da la custodia. Y cuando mi cliente, la señora aún así, haciendo abstracción de unas órdenes que la señora juez dio en protección de los menores, se acercó a ellos e incurrió exactamente en la conducta que la juez le prohibió. Mi cliente, obviamente, se comunicó con nosotros y dijo, mira, tienes que buscar una orden de protección inmediatamente. Yo le informaré al tribunal para que la señora juez venga en conocimiento del incumplimiento de la dama. Y cuando mi cliente fue a hacer la orden de protección, ¿qué había? 3 años ella le había hecho una querella a él de abuso sexual y nunca se había investigado. Obviamente, resultó totalmente, claro, ¿qué provocó? Que me le quitara la custodia a mi cliente, porque el tribunal activa el protocolo. Inmediatamente. Activa el protocolo, me le quita la custodia, esos niños sufriendo lo indecible, porque con su madre tampoco podían estar. Pero mira qué interesante. El tribunal actúa en ese caso en abundancia de cautela, así pero no siempre los casos se originan en el tribunal. Es correcto. Y esos son los casos de los que estamos hablando. Esos son los más tristes. Correcto, porque los que se están originando dentro del departamento, dentro de una línea anónima incluso, que puede llamar cualquiera, un vecino, un pariente, cualquier persona que conozca el evento maltrato. Esos son los casos que se están quedando en nada. Entonces, vemos todos los días en los medios de comunicación asuntos con menores, y cuando la prensa va a investigar, resulta que habían llamado 1000 veces al departamento de la familia, habían hecho 1000 querellas, miles de reportes, y no pasaba nada hasta que ocurrió la tragedia, los niños muertos, en un hospital, en condiciones sumamente graves, que si se hubiesen atendido prontamente, se hubiesen evitado. Entonces, me llama la atención porque en el comunicado que emite, pues obviamente si vamos a discutir el informe completo, pues estamos 3 días aquí. Pero en el informe que prepara el Instituto de Estadísticas, ellos indican de qué fuentes de información ellos se sirven para obtener estos datos y crear este perfil. Y ¿verdad? Se nutre, los datos de los que se nutrió el estudio son del Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el US Department of Health and Human Services, no del Poder Judicial. O sea que llevemos, la inferencia lógica debería ser que aquí nos faltan datos, que hay más niños maltratados en Puerto Rico, ¿o no? No solamente eso, es como si yo dijera que 1 más blanco es igual a 5. Si yo no tengo todos los factores que van a concomitar con el final, es imposible que yo tenga un resultado cierto y fidedigno. Si no tengo un resultado cierto y fidedigno, cualquier plan que yo delinee va a estar trunco, va a estar cojo. ¿Cómo que no se va a hacer acopio de la rama judicial?
los que cada vez que abren sus puertas, en su función de parens patria, de protector, y su descargo ministerial que se hace, me consta que se hace, y hacen hasta milagros. Ay, María. Hacen hasta Por milagros. favor. A veces, porque últimamente están que con la ley nueva, antes, cuando estaba la ley anterior, que era la ley 246, tú recordarás que tú ibas en primera instancia al caso de familia y te decían, no es aquí, te tienes que ir para la sala municipal, que la sala con competencia, y yo, pero que el muchachito está en peligro, lo siento, licenciada, es allá, no es conmigo. Entonces, crean esta nueva ley 57 por obligación, porque el First Family Act es quien le impone al gobierno que tienen que adoptar esta política que va a ser la misma en todos los estados de la nación americana, y tienen que adoptarla, y ya aquí se le da un enfoque distinto a la política pública de preservación familiar. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora esta ley, si algo sí tiene, es que yo esperaba, no sé si tú lo mismo, que esto no volviera a ocurrir, porque hay competencia en los dos, en la sala municipal e incluso en la sala superior, si el caso ya se inicia allí, producto de un divorcio, de una custodia, de una relación filial. Entonces ahora, si tú tienes la emergencia el fin de semana, que el tribunal de familia del sala superior está cerrada, te tienes que ir directamente a la sala municipal, a la que se enteran que hay un caso a nivel superior. Vete para arriba. Es allá. Entonces tú ves la ley, y la ley lo que te dice es que tú empiezas allá, si lo puedes radicar ahí. De hecho, tienen que celebrar una vista que no es discrecional, y si ese juez de familia determina que hay elementos de maltrato, tiene que referirlo, tiene que paralizar acá, referirlo allá, porque otra cosa que la verdad nuestra audiencia debería conocer es que cuando los asuntos se originan... Chantal, cuando dice referirlo allá, ¿a dónde? A la sala municipal. Exactamente. A la sala municipal. Lo que hicimos fue dar una vuelta. Sí, a la sala municipal. Y hecho, y te interrumpo aquí un poco ahorita y te digo, no siempre, porque tú sabes que esas vistas no son discrecionales, y los jueces de la sala superior no las están celebrando. No vienen y primero tú haces la moción. Tú le dices, mira, está pasando esto, y en lugar de actuar en abundancia de cautela, a la otra parte 20 días para que replique. Oye, que si el muchachito de verdad está cogiendo cocotazo, si el muchachito de verdad está siendo maltratado, si el muchachito de verdad está siendo expuesto a situaciones de riesgo, en 20 días pasa una tragedia. No solamente eso, sino que a mí eso siempre me ha resultado curioso. Sabemos que la ley 57 es una ley especial. Para los que nos escuchan, una ley especial siempre va por encima de la ley general. Y esa ley especial, la regla 8.4, que bien levanta, es la regla de procedimiento civil, que da 20 días para que uno conteste, a menos que el tribunal la corte o señale vista. Oye, que a veces nosotras vacilamos de que hay jueces que la derogan porque se olvidan que existe. Se olvidan totalmente. y no esperan que la resuelven, lo que uno recibe, no es contéstame que tú opinas. Esta es la que hay. Sí, pero entonces, sin embargo, en estos asuntos tú dices, Dios mío, aquí que te la tienes que pasar por donde no te da el sol. No, aquí te acuerdas. Es más, te doy los 20 días. Te doy los 20 días completitos. Porque como si no hubiera ningún sentido de urgencia, de emergencia, de que esto y que... Entonces, pasan los 20 días si no es que el otro viene y pide prórroga. Que las piden. Las piden. Oye, ¿cómo estrategia? Las pide. Entonces vienen, se refiere a la unidad de trabajo social. Olvídate, ya eso fue, mira, una sentencia de muerte para ese niño. O sea, si lo que estaba en riesgo era la vida, ya lo entregaste. Y es importante que sepan, que nos escuchan, que nos hacen el favor y el honor de escucharnos, que la unidad, lo que bien levanta, ese referido a la unidad de trabajo social del tribunal, se rige por un protocolo que se llama el protocolo de normas y procedimientos. Y ahí no interviene el departamento de la familia. Nada, esos son señoras trabajadoras sociales o señores trabajadores sociales que reciben, les llega un referido para que se investigue lo que el tribunal entienda que se tiene que investigar. De hecho, a veces le ponen hasta un plan de trabajo, miren, 20 días, dígame qué es lo que usted va a hacer, dándole seguimiento correctísimamente. Anteriormente tenían 60 días laborables para rendir el informe. Eso se prorrogó, eso se enmendó y ahora les dan 90. Ya con los 60 pedían prórroga siempre. Adivina que con los 90 también. Pasó un año. Y cuando tú vienes a ver que yo tengo una cuestión, una emergencia, si yo tengo un fuego, tengo que ir a apagarlo, no puedo quedarme.
¿qué hacemos? Pues te voy a dar tanto tiempo. O sea, hay que apagarlo. Y cuando estamos con un menor, el tiempo siempre va en nuestra contra. Sí. O sea, en los casos de familia, este menor sigue creciendo. El tiempo sigue pasando. Y en algún punto pues, se torna académico y el daño ya es irreparable. O sea, ya aquí no puede hacer nada. Y de hecho, para ser justa, obviamente yo las expresiones que las hago desde mi experiencia en las salas en donde yo postulo, que mayormente pues el área metropolitana. Yo no sé, ¿verdad? Y no quiero que paguen justos por pecadores. A lo mejor en otras regiones judiciales pues las salas de familia y menores están atendiendo de una mejor manera pues estos asuntos. Porque lo significativo aquí es, y lo que hicimos esta pausa para plantear de que yo no estoy ni satisfecha ni conforme, y parte de la razón de ser de este espacio es precisamente eso, que tú y yo, con la experiencia que tenemos de litigio, o sea, casi que diario, queremos poder señalar estas prácticas que hay que mejorar, pero a la misma vez vamos a crear un espacio para llevar el mensaje de que esto hay que corregirse y poner ese granito de arena, porque si no es así, no nos van a citar de la administración de tribunales, no nos van a citar de la Asamblea Legislativa, de ningún lado, porque hemos visto, yo creo que es algo que hemos visto a través de la historia en Puerto Rico, desde los lugares donde se establece política pública, sobre temas que atañen a la familia, a los asuntos judiciales, a los abogados que postulamos ahí todos los días, nadie nos toma en cuenta. Y nosotros estamos desde la experiencia de la sala, más desde la experiencia de que tenemos ese contacto directo con ese ser humano, que sabemos lo que no va a saber nunca un juez, porque a nosotras es a quienes nos cuentan el dolor más grande que tienen. A nosotras es a quienes nos cuentan el sufrimiento que les produce la situación en la que está viviendo. Nosotras somos las que sabemos que aquí hay familias que viven al peso, al día a día. O sea, nosotros conocemos de primera mano cómo está la sociedad puertorriqueña en este momento y cómo todos estos elementos inciden en los problemas que entonces llevamos a un tribunal que tiene que pasar el filtro de un proceso evidenciario, investigativo y demás. Y nosotros siempre vamos a tener una información que más nadie va a tener. Más nadie. Entonces, yo creo que cuando se establece esta legislación y se hacen estos análisis para establecer política pública, ese insumo también es importante. Es importante. Y no es lo mismo abogados que salen por los medios, que pues están tan metidos en los medios que su tiempo para ir al tribunal es bien poquito, a como estamos tú y yo, que quisiéramos tener más episodios que pudiéramos con más frecuencia, pero tenemos tantos compromisos judiciales que el tiempo no es tanto como quisiéramos. Así que en ese sentido, pues yo sí voy a ser bien puntual de que esto yo creo que es algo que por lo menos la región judicial en las áreas metropolitanas tienen que atenderlo como lo establece la ley. Aquí no hay discreción para no celebrar esa vista. Tienes que celebrarlo aunque tú pienses, porque es que esto es otra. Mi experiencia muchas veces es que a los jueces les molesta que tú radiques estas mociones y empiezan a incluso hacer expresiones de que es que el niño es un botín de guerra y que tú alegas y aquel alega y no sé qué, y lo toman como una cuestión de que los padres son problemáticos, se están haciendo acusaciones de parte y parte. O le viene la amenaza, y perdona que te interrumpa, se los voy a quitar a los dos. Uh-huh. Pues, la fábula del rey Salomón. Hay padres que ceden y dicen, para esto aquí por proteger a lo más que yo amo y parando lo que debería ser, pero lo hacen sacrificio porque el sistema no se sacrifica, no me corre la milla extra, no tiene uniformidad, como bien dice la zona metropolitana. Es que Puerto Rico es 100 por 35. Uh-huh. Aquí no hay una ley para Fajardo y otra para Mayagüez. Se supone que es la misma. Entonces, la celebración de la vista, que no es discrecional, y esa palabra que ha dicho la licenciada Baerga, Chantal, es medular. Cuando no hay discreción es mandatorio. Uh-huh. Y si es mandatorio para mí, es mandatorio para quien sea juez, sea fiscal, sea quien sea. Eso le dice, tienes 10 días. Le da hasta el término. Para celebrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Y no le dice, la vas a celebrar si tú entiendes que hay... No. Tienes que hacerla. Tú pienses que no tengan razón o la tengan, le creas o no al que te lo está radicando. En 10 días tú tienes que darle una vista. ¿Y qué te dicen los jueces? Ay, licenciada, yo no tengo espacio en mi calendario. Yo no tengo calendario.
pero cuando radicas un habeas corpus, en 24 horas se tiene que atender. ¿Qué pasa? ¿Los niños son menos? ¿Sí? No puede ser. Tenemos que regirnos por un cuerpo de leyes que escogimos. Celebrada que sea la vista, el tribunal, y he tenido la gratísima experiencia de que jueces, que antes, por la razón que fuese, no se entrevistaban con los menores, todos lo delegaban y lo delegaban. Yo he tenido jueces y juezas que de verdad, una cosa increíble, se quitan la cota, traen al menor que lo meten hasta por detrás del tribunal para que ni siquiera los padres lo vean. Se quita la cota, le ofrece 4 dulces, se come un chocolate porque le gusta. Dice la cota, cuando dice la cota. Ay, perdón, la cota me refiero a... Perdón, es la toga. No, pero me da risa, me acuerdo los bebés cuando los van a bautizar. Con la cotita. Pues el juez baja para crear ese rapport. Hay una trabajadora social que interviene poco, pero que debe estar ahí, con la señora juez o el señor juez. Y se escucha al menor. Mientras más grande el menor, más lo tenemos que escuchar para evitar un daño como estamos teniendo tantos. Irreparables. Yo sí, coincido que hay algunos jueces que lo hacen, deberían hacerlo más. Es correcto. Deberían hacerlo más porque y de la misma manera me he tropezado con jueces que les parece terrible, licenciada, que usted me esté pidiendo que yo traiga 2 niños al tribunal a entrevistarlo con la experiencia, pero es que es la misma experiencia que tiene cuando tiene que ir a la unidad social a que los entrevisten. Pero en vez de estar con una social contigo, que en tus manos es que está la última palabra, y a veces los niños están desesperados porque le han dicho a la trabajadora social tantas veces lo mismo sin ningún resultado, le explican, a veces le preguntan por qué yo sigo aquí, porque el juez dice, pues ¿dónde está el juez para preguntar? Yo hablé con el juez. Entonces, a ver, tú sabes el sentido de impotencia que tiene que ser y de frustración para un niño. Y lo que le pasa al niño, ¿dónde está el juez que me puede resolver? Y lo que le pasa al niño al final es que habla con tanta gente, extrañísimo, yendo en contra de la jurisprudencia de Pena versus Pena, Ortiz Guevara, que al día de hoy está vigente. Cuidado, tribunales, con la sobreevaluación de un menor. El Tribunal Supremo lo levantó hace rato. Sigue vigente, pero por la razón que sea, no se aplica mucho. A ver, explícale a nuestra audiencia, cuando tú dices jurisprudencia... jurisprudencia es lo que sí... Ay, perdóname, es correctísimo. El Tribunal de Puerto Rico se divide en diferentes... es como que el cabo y después del cabo va el sargento. Pues mire, aquí tenemos el Tribunal Municipal. Aquí está el Tribunal de Primera Instancia, lo que le dicen el TPI. Aquí tiene el circuito de apelaciones, que ellos revisan las decisiones del Tribunal Inferior. El último tribunal, en lo que en España le dicen el Tribunal de Casación, después de ahí no hay nada más. Es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ese tribunal, trabada que sea una controversia que ha venido subiendo, llega hasta él, con el favor de Dios se expide el certiorari o la apelación. Muchacha, con el favor de Dios, la Corte Celestial y cuánto santo ha habido por haber. Hay muchos casos y quizás sería bueno más soluciones, ¿verdad? Pero hay una jurisprudencia. Se crea lo que cuando el tribunal emite una opinión, que hay varios jueces que concursan con ella, constituye una opinión del tribunal. Eso se vuelve mandatorio para todos los tribunales y hasta para las leyes. Sí. En Puerto Rico, el ejemplo más claro, y perdona, para que la gente me entienda, el Tribunal Supremo de Puerto Rico creó el divorcio por consentimiento mutuo. Correcto. En el 1978. Eso no existía. Sí, iba el código y era adulterio, trato cruel, todas las causales contenciosas. Vamos a arrancarnos la cabeza. Y el Tribunal Supremo, en el caso de Figueroa Ferrer versus Gela, 1978, resuelve y crea esa causal de divorcio. Y el efecto que tiene esas opiniones es que tiene fuerza de ley. Pero vete cuando vino el 1978, pasaron 12 años, 22 años, me faltaba uno, en lo que la Asamblea Legislativa, en el Código Civil... Los abogados no somos buenos en matemáticas. Somos malísimos, solamente para algunas cosas. Pero es que la legislatura, en el Código Civil 2020, recoge esa jurisprudencia que ya era obligatoria, que los clientes no llevan y dicen, oiga, mire, esta sentencia está mal, porque aquí están divorciando a Figueroa Ferrer. No, es que ese es el caso, hay que citarlo, bajo que el tribunal decide, y se cita ese caso. Ahora usted se divorcia o por ruptura irreparable, o por fin, ya legislado, por consentimiento mutuo. Así de rápido somos en Puerto Rico. Tardó todos esos años, décadas, la legislatura en actuar.
Sí, mira, y retomando entonces al tema de cómo es que se pasan la papa caliente ahora, pues ahora estamos en esta situación en que tú no sabes a dónde ir primero, porque si lo tratas de iniciar acá, pues ya vemos el escollo que tienes en la Sala Superior de Relaciones de Familia. Si vas a la Sala Municipal y tienes un caso todavía acá subyúdice de custodia o relaciones filiales, pues empiezan con este juego y otra vez el muchachito sigue estando ahí en la cuerda floja de que si de verdad está en una situación de maltrato, se fastidió. De igual manera, muchos padres usan estas leyes como estrategias para remover una custodia rápido, porque tú vas allá, tú pides una orden ex parte, muchas veces, y lo hemos hablado en otras ocasiones, en cuanto a la ley 54, nos citan a la otra parte. Entonces, a pesar de que la OP ex parte, cuando tú vas a peticionar, cuando el tribunal determina que te va a escuchar a ti solito, o sea, va a ser el discurso tuyo, o sea, tu vivencia. Hay unos encasillados en el documento que prepara la OAT, Oficina de Administración de Tribunales, que específicamente dice por qué no se va a citar a la otra parte. Porque no fue posible citarla. Pero para que no sea posible citarla, deben haber habido gestiones que te van a llevar previas a esto. No las hay. El haber citado constituiría un peligro para la otra parte. ¿Qué prueba pasó para determinar eso? Porque le estás privando a un ciudadano que se está haciendo una alegación que le podría afectar a su custodia, hasta su libertad eventualmente. Espérate, y que va a haber un referido al departamento. Inmediatamente. Que se va a quedar ahí estancado. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Bueno. ¿Quién sabe? Porque últimamente los jueces sí tengo que los casos cuando llegan a la sala municipal, mi experiencia reciente ha sido que ellos sí son más fuertecitos en el sentido de que logran que el departamento comparezca y rinde informe y haga la investigación. Y ahí sí mi experiencia ha sido esa, que en términos de cuando tú logras que la sala municipal entre a verlo, sí hacen que el departamento venga. Claro, a veces tienes 3 vistas para que lleguen, pero llegan. Y en ese camino, ¿y cuánto tiempo pasa entre vista y vista? Bueno, y si tienes suerte, vendrán con un informe. Correcto. Porque si uno te dice, no, yo no preparo informe. O sea, que uno tiene que tener este don de pensar qué es lo que ella va a decir, qué es lo que va a decir, para yo servirle bien a este ciudadano o a esta ciudadana. Porque yo lo que tengo que empezar es, pues tendrá plan A, plan B, plan C, plan D, porque como no escribió nada. Y hay tribunales que les permiten ver la vista solamente con su alocución bajo juramento. Correcto. Y entonces el efecto neto es que esto se tiene que atender con premura y rapidez. Nuevamente, el efecto es psicológico, emocional para ese niño que lo estás sacando de la vida del padre, de ese padre que tiene la consecuencia de que no vas a poder relacionarte con tu hijo, entre otras cosas. Así es que este asunto de las investigaciones de estos referidos, y no nos sirve de nada tener leyes robustas, leyes bien redactadas que pretendan proteger y cubrir, ¿verdad?, este asunto si en la ejecución no está funcionando. De igual manera, y lo mismo ocurre, y lo hemos hablado anteriormente con la ley 54, para estas personas que abusan del sistema y de estos procesos no hay consecuencia. Cuando tú investigas y corroboras que las alegaciones, las acusaciones, las imputaciones no son correctas, no hay ninguna consecuencia. O sea, no hay o sea, y por eso es que no ha sido un disuasivo, no existe un disuasivo para que se deje de estar utilizando estos procesos para adelantar causas del caso de familia, que muchas veces la razón de ser está relacionada con aspectos económicos, porque si le das una custodia compartida, que es la política pública en Puerto Rico es que los niños se relacionen con ambos progenitores lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Ley 223 del 2011. Correcto, ¿no? Y ahora con el Código Nuevo del 2020 se amplió, se le dio más fuerza con artículos que se incorporaron en este nuevo código para garantizar y asegurar que incluso sea rápido. Antes tú tenías que esperar que sea referido a la unidad social y ver, mira, otra vez, rezar, prender todas las velas todos los santos, no te pasa ese informe. ¿No te pasa que cuando eso ocurre, pues, el cliente interesa ser un padre presente, ¿verdad? A ver, que hay una custodia, él ver cómo su hijo, ahí uno sabe que Dios existe, tiene un hijo, pues yo quiero estar presente
en la vida de mi hijo, tengo el tiempo, la disponibilidad, puedo hacerlo, va a estar protegido. O sea, el Estado se decisiona, esto no es a lo loco. Pero lo tiene que evaluar como primera opción. Sí, pero está cañón, María. Que Y yo, entonces que yo, se supone, espera, perdona que te espera. interrumpa, se supone que tú tengas una vista. Bueno, ahora. Pero porque- no el tribunal, he tenido demasiados casos ya, que no la celebran, No. me lo envían, o a mediación de conflictos, en serio. O, Que no es obligatorio. No, Obligatorio es la primera es correcto. comparecencia. Entonces, te estás 1 o 2 meses esperando esa cita para que el otro diga que no quiere mediar. Pero y entonces sigue enviárselo a la pasando el juez, tiempo. el caso Se- no fue mediable, y entonces el tribunal lo que hace es que lo envía a trabajo social a que empiece a decursar el término de los 90 días que después piden prórroga. Y está bien cañón que tú tienes a veces un padre o una madre que está en la vida de ese menor desde que está en el vientre gestándose, están casados o conviven, lleva 10, 15, 20 años, el 90, porque ya están casi mayor de edad, pero llevan más de 10 años en la vida de su hijo y por motivo del divorcio, Se ahora acabó. de repente, de un día para otro, no está apto ni capaz para ejercer esa custodia y tiene que esperar que una unidad de trabajo social le diga cuánto y cómo se puede hacer con un hijo con el que estaba limpiando el fundillo hasta el otro día, cuando vivía en la misma casa con el padre o la madre con el que lo engendró, y está bien. A mí eso me parece que está bien fuerte. Gracias a Dios, por mi experiencia en los últimos años es que a la vez que tú radicas, el tribunal está celebrando una vista rápido para hacer determinaciones provisionales, que es lo que tienen que hacer en todos los casos. Lo que pasa es que ya también le están cogiendo el truquito de que entonces llega el que no quiere la cocustodia, y dice 40 cuentos y embustes bajo juramento de sospechas de abuso de alcohol, sustancias controladas, problemas de salud mental. Bueno, pues ahí el tribunal, tú los ves rapidito, que como que, porque eso es otra. Cuando tú piensas que la tecnología ha llegado para resolvernos la vida, pues descubres que no tanto. Porque antes, ¿qué pasaba en esas vistas cuando venían con ese julepea? Pues turno posterior, vas en un momentito allá a la unidad de trabajo social para que se entrevisten con la que esté de turno. La que nos tesis haga- on call. y que nos haga una pero como ahora la vista por Zoom, pues eso no se puede hacer. Es correcto. Y entonces tenemos que esperar que se haga el referido, se vaya y siga pasando el tiempo. Y vuelvo, un padre que estuvo 5, 7, 10 años en la vida de este niño, o una madre, porque ya hoy día lo vemos también con mucha frecuencia. Yo he tenido la experiencia de que es más ahora que antes, que hay padres que se quedan con los niños en la separación. Y de momento pues tienes esta situación. Y a mí sinceramente pues me parece que estos asuntos de este tipo de alegaciones tienen que atenderse con premura por 2 razones. Si este menor realmente está siendo maltratado, esto hay que atenderlo inmediatamente. Y si no es así, de igual forma, porque es que eso constituye también una causa de maltrato. O sea, ese niño está sufriendo porque lo está separando un padre o una madre que no estaba incurriendo en esa conducta. Oye, y ese niño quiere estar con ese papá y esa mamá. Y a veces en el camino también, los padres, el otro, lo ponen en un conflicto de lealtad. Lo que pasa es que el Que se factor siente- común y cotidiano en la vida de ese menor con ese actuar va a ser el otro progenitor. Y ha ocurrido tristemente demasiadas ocasiones, he visto yo, que ese otro progenitor empieza a meterle cosas en la cabeza al niño, a meterle discursos, a crearle memorias falsas. A ese menor nos abandonó, él no nos quiere, mira cómo estamos ahora. Y empieza a crear, cuando es intervenido con una trabajadora social, ya con una idea preconcebida, y ya van hasta con un discurso, tienen hasta un discurso. Se supone que las tesis están adiestradas para poder tener los indicadores que le arrojen una teoría de un PAS, Parental Alienation Syndrome, o enajenación parental, que eso es harina de otro costal. Exacto. Harina de otro costal, porque eso es un tema, eso es un tema que lo vivimos todos los días y que requiere un enfoque serio, porque esto ocurre demasiado. Mira, eso es arroz y habichuelas en Puerto Rico. Yo tuve un caso, no hace tanto, fíjate, hace como, pudiese ser 2, como mucho 3, de una sociedad, por una situación específica, en una sala municipal dan la custodia a papá. Llegan, finalmente el caso no tenía elementos, no pasó nada, vamos para el caso de familia. Ahí es que entro yo al caso de sala superior.
provisional dan una cocustodia. Y en la primera entrevista que tiene mi clienta con la social le dice, pero chica, ella se había vuelto a casar, ¿por qué no tienes otro hijo y olvídate de ese? Así le dijo María. ¿Por qué no tienes otro hijo y olvídate de ese? Sí, mira, está con el papá súper bien, porque el papá también estaba casado con una doctora. Y era como que le están dando una vida de rey a tu hijo, chica, pero ¿por qué tú eras con este que tienes ahora? Tengo otro y olvídate de ese. Así le dijo. Mira, yo a veces digo, yo no puedo seguir viendo estos casos, porque es que a mí me dan ganas de cruzar la calle, porque yo antes tenía la oficina frente al tribunal, cerquita de ti, un semáforo más abajo, y a mí ese día me han dado ganas de salir por ir para abajo, a repartir palos en esa unidad de trabajo social. Pues que yo decía, a mí alguien me hizo una cosa como esa en la cara, a mí. Y que yo me pongo como una loca. Yo me pongo como una... ¿Tú quieres ver la maltratante de la quita? Oye, hay que tener ovario para tú decirle a una madre. Despréndete del hijo como quien se desprende de un saco de papas. Y allá las papas son mejores, nena. Vete para allá y vete estas papas. Niño. O sea, si ese es el consejo que una trabajadora social que sabe que el fundamento de cualquier ciudad, más avanzada, más atrasada, no es otra cosa que la familia, esa institución. Que ella diga, despréndete de esto como quien se desprende de una prenda rota. Oye, y el montón de veces que como el protocolo de ellos permite para tratar de reunirlos a los dos y ver si se puede llegar a un acuerdo y que empiezan. Ay, tú no estás cooperando. Tú no estás poniendo de tu parte. Y el problema es que si tú no estás poniendo de tu parte, y a veces en casos que hay antecedentes incluso de violencia doméstica, que hay otro tipo de indicadores más serios. Y es que tú no estás poniendo de tu parte, tú no estás cooperando. Y el problema es que si tú no cooperas, yo voy a ponerle ahí a la juez que tú no estás ayudando. Entonces, yo a mis clientes los tengo todos adiestraditos. Y tú le vas a decir, pues mira, es que yo necesito consultarlo con mi abogada. ¿Y qué te dicen ahí? Porque y le van a decir, es que pero es que tú no tienes que hablar con la abogada para nada. Porque es que aquí la juez va a ser, o el juez, no, lo que yo diga. Yo he tenido casos que dicen, la abogada está para cobrarte. O sea, yo estoy aquí y cuando entran en terrorismo 101, que ese es el que me dan ganas a mí, como tú dices, de virar. Es decir, ¿dónde está fulana? Aguántame aquí y darle con algo. Porque de verdad, o sea, Dios lo que le puso fue guata en el cerebro. Guata emocional. ¿Cómo es posible que le vengan con el terrorismo? Al final del día, la juez va a hacer lo que yo recomiende. Sí. Pues eso lo escucha un ciudadano que está en un tribunal, que le está hablando a un funcionario judicial. ¿Qué uno que piensa? Mira, me está diciendo la verdad. María, que eso es un consentimiento viciado. O sea, eso no es un consentimiento libre. Eso es un consentimiento de miedo. Eso es de miedo. Bueno, yo he llegado al punto en el que como ya yo los oriento y les explico y aún así se asustan y yo sé que se van a asustar, yo les pongo en mi contrato que el que llegue a un acuerdo sin consultarme, yo le voy a renunciar al caso, porque le tienen más miedo que yo le dé el caso a lo que le diga oye, yo después resuelvo. No te preocupes, que le ponga lo que le dé la gana, que después yo resuelvo. ¿Tú sabes qué? Desde que tengo este truquito, me ha pasado una sola vez con una que se puso chula conmigo, y ¿sabes qué? Gracias a Dios, el juez que estaba atendiendo esa sala, yo hice la moción, citó una vista, y el juez fue el que puso aquello en orden, como tenía que haberlo hecho. Muy bien, y sabes que yo creo que ya ahí se corrió el de esto de que Chantal es la loca, que la que se ponga un cliente mío a hacerle terrorismo de esa manera o a decirle cosas, conmigo se las va a ver. Oye, es triste que uno tenga que llegar a esto, porque ya yo de verdad te digo que yo estoy ya, que ya yo no quiero ver casos de maltrato, yo no quiero ver, porque es que es bien frustrante y uno es un ser humano, y aunque uno ve esto todos los días, pero es bien indignante tú saber que tú tienes un nene o una nena que está siendo maltratado y el sistema no le está respondiendo. Y no nos sirve de nada tener legislación y tener 20 cosas cuando entonces vamos a una estadística que nos dice que los tipos de maltratos más predominantes en este periodo de 2018 a 2022 es la negligencia emocional y la negligencia educativa. Vuelvo, según los datos que recopilaron en estas únicas agencias, no tenemos los del Poder Judicial. Y entonces indica, aquí esto es sin importar el género, tanto los niños como las niñas son maltratados por igual. Sin embargo, las niñas son abusadas en mayor proporción en cuanto al abuso sexual, siendo, mira, un 81.6%. ¿Ok?
porque la gente se cree que el abuso sexual nada más es la violación o la violación por penetración, tocar partes privadas, enseñarle un celular con pornografía. Con pornografía, exacto, con contenido sexual, punto. Eso de por sí pues ya constituye los varoncitos pues en un 18.4. Y entonces nuevamente, la relación de estos menores con los que de ordinario son sus perpetradores según estos números y estas estadísticas son ni más ni menos que el padre y la madre biológica. Casi nada. Da mucha esperanza. Si lo repitieras una y otra vez, de verdad uno tiene que repensar. Por eso yo concurro contigo. Yo llevo 32 años de abogada. Demasiado. No, qué vieja. Ay, ¿Tanto? Sí, pero pues nada. Se hace lo que se puede. Y se falla cuando se quiere. Pero no pasa nada. Así fue. Pero nada, frustra porque al final del día, yo tengo esta dicha y le doy gracias a Dios todos los días. Yo llego a mi casa, veo a mi niña. Sus problemas ay, Dios mío, que no parece hija tuya, porque son normal, es normal. No parece hija tuya, sí, por eso es normal, no parece hija cariño tuya. Indecible, demasiado educada para ser hija demasiado tuya. Educada, demasiado. Y encima, que digo, si hubiese sido fea, lo hubiese adorado. No, es hermosa. Si hubiese sido, Benito, hubiese sido síndrome de Down, hace poco fue el niño de síndrome de Down. Felicidades a todos esos niños especialísimos. Pero encima es linda, encima es buena. Y yo digo, Dios mío, los casos que yo vi hoy, ¿qué pasó con esos niños? Y eso se lo queda uno aquí, y con eso uno se baña y uno sigue pensando, Dios mío, si mi hija yo dejara que pasara así, de lo que yo veo, de lo que pasan los niños en Puerto Rico. Oye, llega un momento que uno dice, yo no quiero saber. Pero entonces no saber, como que no es una solución que yo creo que sea socialmente responsable. ¿Cómo pudo haber sido, María? ¿Cómo tú ves que esto pudiese...? Pudiese haber sido como tiene que ser. Podría haber sido de otra manera, pero así fue. Así fue. ¿Cuál es la esperanza que tenemos que decir? Que nos estamos dando cuenta de que las instituciones, por más instituciones que sean, fallan. Porque detrás de las instituciones están seres humanos, con más o con menos ganas, con más o con menos política, con más o menos saber. Porque hay una combinación de todo. Y que entre todos, número uno, tenemos que dar cuenta de lo que está incorrecto. Y número dos, ir poco a poco. Esto va a tardar, pero yo estoy segura que si ponemos el empeño, podemos tener niños que, aparte de un mundo que no controlamos, en cuanto a nuestro vínculo, donde se mueven, su cotidianidad, sea una fuerte, bonita, porque son niños. Cuando sean grandes y se den cuenta de la porquería del mundo en el que vivimos, lo vamos a tener fuerte. Yo también entiendo que cómo pudo haber sido. Yo pienso que para trabajar con estas estadísticas y que estos... bueno, la rama judicial tendría que haber estado. No, oye, la Asamblea Legislativa, el gobierno, esto tiene que convertirse en una prioridad para este gobierno. Hay que asignar los fondos para que tenga el departamento cuente con el personal adiestrado que necesita para investigar estos casos. Me parece que deberíamos estar ya en este punto viendo algún tipo de iniciativa entre el Poder Judicial con el Departamento de la Familia, porque yo creo que tiene que haber mayor coordinación en este teje-meneje y en esta papa caliente de que no lo veo yo, lo ves tú. Entonces el departamento yo creo que tiene incluso unas herramientas para investigar estos casos de las que adolecen las unidades de trabajo social del tribunal. Y de igual manera, yo sí entiendo que la Asamblea Legislativa tiene que asignar más presupuesto, esto tiene que convertirse en una prioridad y creo que tienen que también crearse mecanismos de rendición de cuentas, no solamente del que está haciendo una alegación que al final resulta que no es correcta, sino también estos trabajos sociales, lo que está pasando en estos procesos de investigación, tiene que haber una rendición de cuentas. Igual pienso con los tribunales. Tú me vas a decir que no, tú me tienes que explicar por qué. ¿Por qué tú no diste esa primera vista? Correcto. Aunque la ley te obliga a darla. ¿De cuántos casos se te presentaron? ¿Cuántos casos diste la primera vista? De no haberla dado, cuando es mandatoria, ¿por qué? No. O sea, no puede ser que, no quiero decir la cuota de nuevo, perdón, la toga, nos dé inmunidad. Y yo creo que también el Poder Judicial tiene que reforzar los adiestramientos y la educación a los jueces. Yo ahora mismo no sé, y eso sería bueno para investigar para un episodio eventualmente.
¿con cuánta frecuencia adiestran a los jueces en cuanto a esto? Porque nosotros tenemos que cumplir cada 2 años con una cantidad de créditos de educación continua. Y a mí me gustaría saber si con esa misma frecuencia se les exige a ellos la capacitación, porque estos son temas que todos los días estamos viendo cómo en el mundo se va moviendo, como en Estados Unidos cada vez se va trayendo iniciativas, nueva legislación, estudios sobre la conducta, ¿verdad? De cómo se va moviendo el maltrato a los menores y demás. Y pienso que esto sería interesante ver qué adiestramientos, qué información se les está proveyendo, e igual me encantaría ver la ejecución de estos jueces, cómo se está evaluando, cómo se está midiendo, porque nosotros... Evaluando de verdad. Correcto, porque de once in a while a uno le llega una encuestita de esas que tú, como los exámenes de pruebas estandarizadas de llenar bolitas, y tú dices, yo las lleno todas, oye, y el que es bueno, uno se la da, pero el que no, yo lo crucifico, pero yo digo, ¿para qué? ¿Qué resultado tiene esto? Si 2 o 3 meses después te llega la noticia que la están renominando y tú dices, pero entonces uno, oye, que la comunidad jurídica nos conocemos en las regiones. Es como que todos tenemos más o menos una idea con relación a la conducta de estos jueces. Y tú dices, o sea, ¿cómo se está midiendo ese desempeño en términos no solamente de la eficiencia de cejar y el caso, sino la ejecución, o sea, así es que nada, creo que aquí que mucha candela hemos mandado hoy. Pero queda mucha tela para cortar, pero el esfuerzo yo creo que valió la pena, que seguiremos con muchísimo ahínco, que aquí no va a haber piedra que no viremos, y sabemos que esa piedra la podemos mover para que sea de otra manera. Sí, no. María, hasta la próxima. Chao, baby.